Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn y yo les voy a hablar sobre el tema de educación abierta y a distancia, sobre una investigación que realicé. Primeramente vamos a definir lo que es la educación abierta y lo que es la educación a distancia. En la lectura que se proporcionó para esta investigación nos comenta que la educación abierta está referida a lo que es un proceso educativo con flexibilidad en su estructura y en los patrones de comunicación y de transmisión de información, es decir, que le da la libertad completa al estudiante para poder decidir sobre de qué manera, cuándo y dónde aprender, sobre los medios también que va a utilizar. Estos medios pueden ser electrónicos o impresos. Lo que se refiere a lo que es la educación a distancia, menciona que es un proceso educativo en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo o espacio que el alumno. Es decir, que la comunicación entre profesores y alumnos se desarrolla mediante un medio artificial. Más que nada, pues se usa el medio electrónico. Las diferencias más marcadas o que pueden distinguirse entre estos dos tipos de educación es que la educación abierta combina modalidades, ya sea presencial o a distancia. Tiene tres grandes finalidades, como la que es el que es aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a aprender, ¿sí? También brinda la capacidad de adaptación, la búsqueda y la construcción del propio aprendizaje. Y también brinda en sus planes de estudio pues mucha flexibilidad. Asimismo, como la educación a distancia, sus principales características es que es orientada por objetivos, procura una enseñanza personalizada y autoasistida, es decir, que el alumno tiene que ser autodidacta, tiene que él siempre estar buscando la mejor manera para su aprendizaje. Esto le ayuda a estimular la capacidad de análisis, la responsabilidad, la participación, la organización en cuanto a sus tiempos, la dedicación y la libertad de lo que desea estudiar. También nos menciona que hay diferentes tipos de aprendizaje. Aquí vamos a definir lo que es el e-learning y el b-learning. Aquí en esta lectura y en la investigación que se realizó, nos menciona que el e-learning es un aprendizaje por medio de la red, es decir, que se necesita una computadora y se necesita estar conectado a una red, a internet, ¿sí? Y lo que es el b-learning es el uso o la combinación de lo que es las clases presenciales en un aula con un maestro, con pizarrón, material, libros, y también se utiliza lo que es el aprendizaje por medio de la red. Se utiliza también la computadora. Ahora la pregunta ¿es lo mismo lo que es educación abierta o a distancia, lo que es educación en línea, el b-learning o el e-learning? Pues la finalidad es la misma, lo que es el aprendizaje, el ser autodidactas, el poder brindar al alumno más libertad sobre su propio aprendizaje, sobre la construcción de su propio aprendizaje. Lo que es la educación abierta o a distancia, pues es de manera virtual, lo que se hace semejante a la educación en línea, porque se utilizan las TICs, se utilizan lo que son los medios electrónicos, los aparatos como computadoras, teléfonos, iPads, laptops. Se necesita una red como el internet para poder accesar a este tipo de educación, lo que es a distancia, lo que es la educación en línea, lo que es el e-learning y pues el b-learning también, porque al fin de cuentas utiliza también lo que es el medio
de internet para poder complementarlo con las clases presenciales que tienen. Entonces, pues al fin sí tienen la misma finalidad, los mismos medios son utilizados en los cuatro tipos de educación. También se menciona, o en la investigación refiere, que este tipo de educación, lo que es a distancia, está dirigida principalmente pues a los jóvenes que ya están integrados al mercado laboral, a las amas de casa, a los profesionistas, a gente también que no tiene un acceso directo a la educación, que viven en distancias o en lugares muy retirados. Asimismo, se puede integrar también la educación a distancia, o está dirigida también a lo que es el nivel bachillerato, licenciatura, los posgrados, las maestrías, por el simple hecho de que brinda mayor flexibilidad, brinda mayor comodidad, mayor accesibilidad también para poder en su momento poder terminar o poder complementar los estudios. Para esto, el alumno debe contar con ciertas características, las cuales son algunas: presentar una mayor responsabilidad sobre sus actos y compromisos ante su aprendizaje, parten de una motivación espontánea para el estudio, lo que genera mayores niveles de atención y trabajo autorregulado. Suelen ser personas que trabajan, como ya se comentó hace un momento, y que destinan además un tiempo para estudiar. Deciden cuándo ellos requieren la ayuda del docente, es decir, cuando realmente no pueden entender un tema o no pueden llegar a la solución de alguna tarea, es cuando ellos deciden ya realmente ponerse en contacto con el docente para que les brinde ayuda. Y son capaces también de planear, organizar, controlar y evaluar sus propios procesos de formación y los trabajos que ello implica. Esto nos lleva a que pues siempre debemos de estar en una continua educación, a lo que el último término nos lleva, que es la educación continua. Esto quiere decir que siempre debemos de estar preparándonos, debemos de estar actualizándonos, no solamente como alumnos, ya también cuando seamos profesionistas. Esto nos va a permitir el que podamos llegar a superarnos, o podamos llegar a un nivel más alto personalmente, laboralmente. La educación continua, su misión es vincular con el medio programas de formación y capacitación que nos eduquen para toda la vida. Este tipo de educación continua no otorga un grado académico, ya que generalmente los programas que se imparten son como cursos, talleres, diplomados, seminarios, y no existe límite o número de programas de educación continua, ya que estos se imparten también de manera presencial o de manera a distancia. Y lo que la educación continua nos permite pues es el estar mejorando y el capacitarnos constantemente para estar al día. De mi parte sería todo. Muchas gracias.